Buenos días a todos. En esta mañana quiero dirigirme a los valientes. ¿Cuántos de los que hay aquí en las primeras filas son valientes? Levantar la mano. ¿Os puedo tratar como a hombres y mujeres? ¿Sí o no? Os trato como a niños, pequeñuelos, ¿verdad? ¿Te puedo tratar como una mujer? ¿Sí? Bueno, lo voy a intentar. Voy a dejar lo primero mi casco, mi espada y mi escudo. Son elementos que yo utilizo a ratos, cuando el deber me lo demanda, pero normalmente yo voy de blanco, porque yo aprendí una cosa de Moisés, y era la importancia de tener comunión con Dios. Y al templo no se va de cualquier forma. Al tabernáculo no se iba con cualquier ropa. Y en esta mañana estamos en algo parecido al tabernáculo. Estamos en un lugar donde se adora a Dios. Y ahora viene la gran pregunta: ¿quién soy yo? A ver, Elías, ¿tú sabes quién soy yo? David. No tuve que hacerlo muy bien. ¿Quién soy yo? Benja. ¿Quién soy yo? Josué. Muy bien, pero que muy bien, Josué. Un fuerte aplauso para el caballero. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cómo se llamaba mi papá? Porque mi papá ya murió. ¿Sabéis cómo se llamaba? Nun. Nun se llamaba mi papá. Nun. Ya me acuerdo poco de él, pero sí que recuerdo de alguien que me ayudó mucho, que me enseñó muchas cosas, y quizás por eso, cuando no me llamaban Josué, me llamaban el siervo de Moisés. Yo era el que le ayudaba a Moisés en todo. Yo no me despegaba de Moisés, porque Moisés era un hombre tan especial, era increíble. Moisés siempre tenía una respuesta, una salida para todo. Él tenía siempre una forma de reaccionar entrañable. Me encantaba. Así que yo siempre pasaba tiempo ¿con quién? A ver, ¿con quién, Samuel? Jesús. No. Pasaba tiempo con Moisés. Con Moisés. Moisés era mi superhéroe. Moisés era extraordinario porque Dios además hacía milagros increíbles. Cuando yo tenía alrededor de 20 años, me acuerdo, y no voy a relatar la historia antes de los 20 años porque mi historia era bastante triste. Éramos esclavos en el pueblo de Egipto y la vida que teníamos era muy dura, muy dura. Hacíamos ladrillos y nos costaba muchísimo, y el rey de Egipto, que lo llamaban Faraón, él hizo que cada vez nos costara más hacer ladrillos. Así que por aquel entonces volvió a resonar un nombre que se había dejado de oír durante 40 años. Y el nombre era, ¿cómo? Igual que antes. No está en la onda. ¿Cómo se llamaba la persona que volvió a resonar cuando yo tenía 20 años? Moisés. Moisés, muy bien, Abby, Moisés era. Y él vino y se enfrentó ante un terrible peligro, y era hablar con Faraón y desafiar nada más y nada menos que a Faraón, el rey de los egipcios. ¿Y sabéis qué le pidieron? Estaba Moisés y su hermanito Aarón. El hermano de Moisés se llamaba Aarón. Y desafiaron al rey de Egipto, pidiéndole que nos diera libertad y que pudiéramos salir para irnos camino al desierto, para adorar a Jehová, que es como se llama Dios. ¿Lo sabíais eso? Dios también se llama Jehová. ¿Vale, Elías? ¿Cómo se llama Dios? Jehová. Muy bien, Noah. Así se llamaba y se llama Dios. Y en aquel entonces Faraón no quiso, se negó a dejarnos ir. Y entonces, a través de la mano de Moisés y a través de Aarón, todo el río todo el Mar Rojo se convirtió en sangre. ¿Te imaginas? Si miraras el Mediterráneo y lo vieras todo rojo de repente,
los peces se mueren, no hay vida, no habría vida en el océano, no habría vida en el mar, y así pasó con el Mar Rojo. Así que Moisés se lo pensó, el faraón se lo pensó, pero igualmente rechazó que se pudieran ir. Y entonces el agua que se convirtió en sangre se convirtió en ranas. Y las ranas eran molestísimas. Y como aún así no quiso Faraón, entonces les envió piojos y se rascaban la cabeza. Todo el mundo del pueblo de Egipto tenía piojos. Pero qué tremendo que la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, no tenían ni un solo piojo. Increíble. ¿Y sabéis qué? Como Faraón no quiso tampoco dejarnos marchar, entonces Dios envió moscas. ¿Te imaginas que hubieran 100.000 moscas, millones de moscas en tu casa, todas dentro de tu casa con las ventanas cerradas? Eso sería imposible de soportar. Pues eso es lo que les pasó. Estaban llenos de mosquitas. Y como aún así no hicieron caso, Dios envió a través del profeta Moisés, porque Moisés también era profeta, general, profeta, era el hombre de Dios, el ungido de Jehová para ese momento. Y entonces Dios hizo que el ganado se muriera. Y como todavía no tuvieron bastante con eso, pues entonces Dios tuvo que traer langostas y granizo y 3 días de oscuridad. Y con todo y con eso Faraón no quiso dejarlos ir, y entonces tuvo que ocurrir lo peor que podía ocurrir, y es que se iban a morir todos los primogénitos. ¿Alguien de los niños sabe lo que es un primogénito? A ver, Eliel, ¿qué es un primogénito? El hijo mayor. El hijo mayor, muy bien, Eliel, el hijo mayor. Y Dios dijo a través de Moisés: si no dejas ir a mi pueblo, le dijo a Faraón, si no dejas ir a mi pueblo, se van a morir el primer hijo de todas las familias de Egipto. Y no solamente eso, el primer hijito de todos los animalitos que habían en Egipto. Y Moisés dijo: mañana va a ocurrir esto. Y entonces el pueblo de Israel, para que no pasara el ángel exterminador por las casas del pueblo de Israel, se comieron, ya sé que lo sabes, se comieron un corderito que se llamaba el cordero pascual, y con la sangre del corderito pintaron todo el marco de la casa. Y entonces cuando pasaba el ángel exterminador veía la sangre y no iba y no mataba a los primogénitos. Todas esas cosas ocurrieron, pero todavía esto no era más que el principio de los grandes milagros de Dios. ¿Sabéis? Cuando pasó esto, Faraón dijo: iros ya de una vez de aquí, no quiero veros más, largaros, estoy cansado de vosotros, mira toda la desgracia que ha ocurrido. Pero en realidad había ocurrido porque Faraón era malo y no quería obedecer a Dios. Y es que cuando no obedecemos a Dios, nos vienen consecuencias malas, nos vienen consecuencias que van a ser problemáticas por lo menos. Así que tenemos que obedecer siempre a Dios. Y cuando ya habían salido de la tierra de Egipto, de repente se encontraron frente al Mar Rojo por un lado y se encontraron con el desierto, y detrás se dieron cuenta que venía todo el ejército de Faraón. Y entonces el pueblo de Israel empezó a temblar y a ponerse nervioso, y no sabían qué hacer, si irse a la derecha, si irse a la izquierda, si rendirse. Pero de repente Moisés, que se las sabía todas, clamó a Jehová y le dijo: Dios, toca con tu vara el mar y se abrirá. Increíble. ¿Sabéis lo que pasó? De repente en el Mar Rojo se abrió una brecha y parecía como si hubieran 2 muros de agua transparentes, 2 muros de cristal, porque las aguas chocaban contra ese lugar y no podían pasar. Y se quedó toda la tierra en seco. Y lo que pasó es que Dios envió un viento solano que secó totalmente el suelo del Mar Rojo. Y entonces los israelitas pudieron salir corriendo para que no les pillara el ejército de Faraón, del malote de Faraón. Y entonces, ¿sabéis lo que ocurrió? Que cuando ya habían salido, el ejército de Faraón se metió dentro del Mar Rojo, gracias. Se metieron dentro del Mar Rojo y el Mar Rojo se volvió a cerrar, y ahí quedaron muertos todos los egipcios. Entonces empezaron una larga caminata que duraría semanas, cuando de repente, ¿sabéis? Moisés
contó conmigo. Ya tenía unos 25 años y él me dijo, tú, Josué, y 11 más, entre ellos tu coleguita Caleb, vais a ir y vais a espiar la tierra para ver si la podemos conquistar. Y fueron los 12 y cuando volvieron dijeron, es una tierra maravillosa, era la tierra de Canaán. Y las frutas son como, los granos de uva son como si fueran melones. Todo era enormemente bueno y enormemente grande. Y la tierra tenía leche, tenía miel, tenía de todo lo que podemos imaginar. Y entonces ¿sabéis lo que pasó? Que 10 de los 12 dijeron al pueblo de Israel, son muy grandes y las murallas llegan hasta los cielos y no vais a poder conquistarla porque además hay gigantes ahí en la tierra. Y entonces el pueblo de Israel le entró miedo. ¿Sabéis? Hay un versículo que me gustaría que os aprendierais y os lo voy a decir ya y os lo voy a decir también al final para que no os olvidéis. Una de las cosas que Dios me dijo a mí cuando había muerto Moisés, que fue el tiempo más doloroso que yo viví, cuando Moisés había muerto. Y Dios me dijo, mira que te mando que te esfuerces. A ver, repetirlo conmigo. Mira que te mando que te esfuerces. Lo podemos ver aquí para los que saben leer. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Qué es lo que no tenemos que tener? ¿Qué dice que no tenemos que tener? ¿El qué? ¿Abby? ¿El qué no tenemos que tener? Miedo. ¿Ni qué? Desmayo. Ni desmayar. ¿Y alguien sabe lo que es desmayarse? ¿Lo que es no desmayar, mejor dicho? Bueno, ¿qué es desmayarse, Abby? Como que te caes al piso pero todavía sigues vivo. Muy bien, te caes al piso pero todavía sigues vivo. Eso está muy bien. Varón esforzado y valiente, como le dijo Dios a Gedeón. Pero no desmayar significa que no pierdas la esperanza. No desmayar es que no pierdas la alegría, que no pierdas el gozo. Así que no temas ni desmayes. Es una palabra que Dios le dio ¿a quién? A Josué, para que pudiera combatir, porque muchas veces las guerras nos dan miedo, pero en aquel tiempo Dios quería mostrar su amor y su poder a través de esas batallas. Dios demostró al pueblo de Israel que Dios era un Dios real. Ya lo había hecho con las plagas, pero ahora lo quería hacer con la guerra contra los pueblos que habitaban en Canaán, porque dice la Biblia que su pecado llegaba hasta los cielos. Así que Dios mostró su poder al ejército del pueblo de Israel. Y, ¿sabéis? Claro, como no pudimos pasar porque se desanimó la gente, pues tuvimos que vagar durante 40 años por el desierto. Y en el desierto ocurrieron cosas maravillosas, cosas increíbles. ¿Sabéis? Un día tenían sed y no tenían agua, se les había acabado el agua. En el desierto es común que pase eso, que se acabe el agua. Y se les acabó y no sabían qué hacer y entonces fueron a pedirle explicaciones a Moisés. Yo me enteré porque yo estaba siempre pegadito a Moisés. Y Moisés dijo, no pasa nada, va a salir agua de la roca, de la montaña. Y él le pegó con una varita y salió agua. Y cuando tuvieron hambre y querían carne, Dios les mandó codornices. Y Dios siempre estuvo pendiente, los llevó por todo el territorio, por todo el desierto. ¿Sabéis cómo? Por medio de una nube, una columna de nube y después por las noches una columna de fuego, que yo estoy convencido que además les daba calorcito para que no pasaran frío, porque por las noches hace frío en el desierto. Así que
Dios se manifestó de tantas formas, Dios era increíble. Me enamoré de Dios porque Dios estaba siempre al cuidado nuestro. Nunca nos dejó ni un minuto. Dios siempre estuvo presente en nuestras vidas, pero sobre todo, estaba presente en la vida de Moisés. Y Moisés iba vestido como yo también, porque pasaba mucho tiempo en el templo, mejor dicho, en el tabernáculo, que era donde moraba Dios. Y allí en el tabernáculo yo también me hice un sitito y pasaba mucho tiempo del día allí en el tabernáculo y alababa a Dios y adoraba a Dios y buscaba a Dios y oraba y hablaba con Dios y Dios me hablaba, y así yo pude saber cuando me llegó el momento que yo iba a poder vencer a nuestros enemigos. Así que quiero deciros una cosa, que no tenéis que olvidar que aunque tengáis miedo, porque a veces yo pasé miedo. Cuando yo tuve que ir y enfrentar a los amalecitas, yo pasé miedo. Moisés se quedó atrás orando y Hur y Aarón levantaban sus manos para que ganaran la batalla, pero yo tenía que luchar. Y cuando yo tenía miedo, me encomendaba a Dios. Le decía: Dios, por favor, ayúdame. Te necesito. Y siempre recobraba fuerzas, siempre notaba que Dios estaba conmigo. Así que no me importaba después pelear, porque yo sabía que Dios era el que nos daba la victoria. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Josué? ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Qué significa Josué? No lo sabes. Dios es mi victoria. Dios es mi victoria. Así que mi nombre me recordaba muchas veces, cuando tenía miedo, cuando pasaba momentos difíciles, que Dios era mi victoria, que no dependía de mí que pudiéramos ganar a los filisteos, a los amorreos, a los jebuseos, a toda esa gente, a los heveos, a los eteos, porque Dios estaba conmigo. Y entonces yo recobraba valor. Y ¿sabéis? El momento más duro de mi vida fue cuando murió Moisés. Moisés murió cuando tenía 120 años de edad, nada más y nada menos. Pero ¿sabéis qué? Dios le dijo a Moisés: pon a Josué al frente. Y estando ya Moisés al final de su vida, me dijo otra vez: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra que pisa tu pie a todo el pueblo de Israel. Entonces yo me envalentoné, pero de repente Moisés murió en lo alto del monte Pisga y ahí se quedó, y me tocó a mí emprender otra vez el camino para conquistar la tierra de Canaán. ¿Y sabéis qué, niños? Lo pude hacer porque Dios me habló directamente. Ya no tenía necesidad de preguntarle a Moisés, ahora Dios lo hacía conmigo. Y quiero que sepas una cosa, y con esto voy a terminar, que Dios quiere hablar contigo en esta mañana, que Dios quiere traer palabra para tu vida, que cuando Dios habla puedes estar seguro de una cosa, y es que Dios cumple sus promesas. ¿Lo sabías, Elías? Que Dios cumple sus promesas. Pues ya lo sabes, porque hoy Dios os va a hacer promesas a cada uno de vosotros. Os va a hablar en esta mañana. Os va a hablar a través de alguno de los pastores. Os va a hablar a través de vuestros papás. Y no olvidéis esas palabras, porque esas palabras te recordarán que Dios quiere trabajar contigo, que Dios tiene un sitio para ti en la batalla. Muchas veces, ¿sabes? Yo me tenía que quitar este traje. Y me tenía que poner manos a la obra. Era el momento de actuar. Un día tú vas a ser más mayor, aunque ya eres bien mayor. Y Dios cuenta contigo con la edad que tienes. No eres un pequeñajo cualquiera. ¿Sabes? Dios también actuó de la misma forma que actuó con Moisés y con Josué. Actuó a través de Débora, una mujer muy importante que se puso al frente del ejército con el general Barak y consiguieron la derrota de Sísara, consiguieron la victoria, porque al final el que da la victoria, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién da la victoria? Jesús. Muy bien, Dios. Dios es el que da la victoria. Así que muchas veces te vas a tener que poner el vestido de la batalla. ¿Sabéis cómo batallamos en Dios?
Hoy en día, orando. Ya no es no es con espadas, ya no es con escudos. Ahora batallamos con el Espíritu, batallamos orando, en oración, buscando la presencia de Dios, recibiendo de Dios la fuerza, el valor, porque a veces os vais a dar cuenta en vuestra vida que seguir a Jesús no es nada fácil. Seguir a Jesús es todo un reto. Seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús a veces te produce temor. Pero ¿qué es lo que le dijo Dios a Josué? ¿Os acordáis? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él te está prometiendo en esta mañana una cosa muy importante. ¿Sabes cuál? Lo dice el versículo. ¿Cuál? ¿Qué cosa te está prometiendo Dios en este versículo? ¿Qué cosa te promete Dios en este versículo? Free. Que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Eso significa que cuando vayas a clase también va a estar contigo? ¿Eso significa que cuando te gradúes, que cuando vayas a hacer un examen, Dios va a estar contigo? No te va a soplar el examen, hay que estudiar y trabajar. En ese momento hay que ponerse hay que llevar todas las armas, y las armas es estudiar, obedecer a los papás y sacar buenas notas. Eso es importante. Entonces, muchas veces nos tenemos que poner a trabajar. Para mí, el trabajo muchas veces era pelear, pero la mayor parte del tiempo era en oración, buscando a Dios, con una relación íntima con Dios. Y eso me lo enseñó mi superhéroe. ¿Quién era mi superhéroe? ¿Os acordáis? Moisés era mi superhéroe, porque Dios hacía cosas maravillosas con él, extraordinarias. Y quiero que sepas una cosa: Moisés murió ya. Un día moriré yo, y tú, Rebeca, vas a tomar un lugar en la iglesia, vas a tomar un lugar en tu casa. Tú vas a ser una mujer ungida, una mujer de Dios. Lo mismo que Elías, lo mismo que África, lo mismo que Eliel, que Joel, que Abigail, que todos vosotros, aunque no os nombre, todos vosotros, Dios cuenta con vosotros, y cuenta ya, no mañana, no cuando seas más grande, ya cuenta contigo con la edad que tienes. Dios quiere ser luz en tu cole, pero a través de ti. Dios quiere ser luz a través de cada una de vuestras vidas, desde ya, con la edad que tenéis. Así que en esta mañana me gustaría hacer un llamado, y este llamado ya es para valientes. Esfuérzate y sé valiente, dice Dios en este versículo. Y yo quiero que aquí pasen solamente los valientes, solamente los que están dispuestos a buscar a Dios, a hacer de Dios su superhéroe, a hacer de Dios su guía, a hacer de Dios su propia vida. Así que los valientes les voy a pedir que salgan aquí adelante. Mientras Loida toca el teclado, los valientes, solo los valientes, los que estáis dispuestos a dar un paso al frente, venir aquí adelante, venir aquí conmigo. Vamos a orar por vosotros.